no doy clase para ir. Vamos a iniciar entonces. Ujú. A ver, buenos días. Vamos a continuar aquí con el doctor Jorge Antonio Cortés. Él nos va a platicar de matemáticas. Estamos en el último día de los festejos del 35 aniversario de la Facultad de Ciencias. Entonces, le platico sobre Toño, ¿no? Bueno, Toño le pedí un currículum y pues a veces un poco distraído me entrega un currículum hasta el final, ¿no? Este, este es normal, digo, entre nosotros. Pero, pues sí, él lo que hace mención es algo importante. Estuvo estudiando ahí en la Facultad de Ciencias su licenciatura, maestría y doctorado. El área que desarrolla es la parte de geometría. ¿No? Y la parte importante que me interesa o que quisiera resaltar es que él recibió la presea Manuel Altamirano cuando concluyó sus estudios de maestría. Se destacó desde unos inicios como un buen estudiante. Además, como una buena persona, lo conozco ya desde hace tiempo. Entonces, como muchos de los que he presentado, los conozco desde que se estaban formando, ¿no? Y no solamente los conozco como matemáticos, sino como personas. Y destaco la persona de Jorge Antonio, ¿no? De José Antonio, perdón. Bueno, es miembro de aquí de la facultad desde 2013 como profesor de asignatura. Y sus áreas de interés es la teoría de continuos y sus hiperespacios. Sus áreas de interés, menciono esto de teoría de continuos y hiperespacios como un grupo dentro de la Facultad de Ciencias, aunque es bien sabido que a Toño le gusta mucho la geometría, ¿no? Y por eso el título de esto, ¿no? Lo que nos va a platicar es algo que le emociona y cuando he visto sus conferencias sé que le emociona y entonces yo creo que nos va a dar un buen aspecto de lo que son las curvas de las superficies. Entonces, Toño, te dejo. Comparte tu presentación, por favor. Sí, gracias, doctor Alfredo, por la presentación. Voy a compartirles. Aquí, ¿qué pasó? No, hice algo mal. Sí, la tecnología nos juega las Sí, malas bromas. sí, para que vea que estamos en vivo. Ujú. Ok, bueno, pues aquí está la presentación. Mm, Ando yo por aquí en la esquinita y les voy a hablar un poco sobre las curvaturas de las superficies. Y bueno, en este 35 aniversario de la Facultad de Ciencias, pues como bien lo dijo el doctor Alfredo, mi área de interés es la teoría de continuos y sus hiperespacios, pero pues he estado dando clases de geometría diferencial y en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre lo que es la geometría diferencial. Bueno, en este caso un pedacito, una probadita. Entonces, pues voy a comenzar. Bueno, pues todo esto comienza con lo que es los elementos de Euclides. A todos nos han hablado de geometría y lo que nos imaginamos son triángulos, cuadrados, circunferencias, rectas y demás. Entonces todo esto que nos han enseñado, pues se le atribuye al buen Euclides, ¿no? Él fue el que comenzó, ay, aquí, él fue el que comenzó con esta parte de la geometría y en su libro de los elementos plantea pues todas las bases de lo que conocemos de la geometría. Y entonces pues Euclides plantea en un comienzo 23 definiciones, ¿no? Voy a mencionar algunas, no todas, y la primera es la definición de punto, y todos nos imaginamos un punto ahí, ¿no? Cuando uno se imagina un punto, pues para comprender las cosas prácticamente hace un punto gordo, ¿no? Y así lo llamamos, punto gordo. Porque Euclides dice que un punto es lo que no tiene partes. Entonces, cuando ya ponemos un punto como el que
use aquí, pues ya se ve como más que algo que tiene partes, ¿no? Entonces, pues esto ya no sería un punto. Su segunda definición es una línea que va a ser una longitud sin anchura. Entonces, pues al poner yo esto, ya le estoy colocando anchura para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, pero eso no es como tal una línea según Euclides. Y los extremos de una línea, pues van a ser puntos, ¿no? Entonces aquí para que se vea, pues resalté con puntos gordos. Y bueno, pues una línea recta dice que va a ser aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Y entonces uno se queda pensando y dice, bueno, ¿a qué se refiere Euclides con esta definición, ¿no? Y pues lo que andaba pensando Euclides prácticamente pues es en algo como esto, ¿no? Y de hecho todos, ya ahorita absolutamente todos, pensamos que líneas rectas son esto que está aquí, o esto que dibuje. Bueno, después de esto, la siguiente definición es la de superficie, y dice que una superficie es lo que tiene, solo tiene longitud y anchura. Y los extremos de una superficie son líneas. Entonces lo que nos imaginamos pues es algo como esto. Y de nuevo viene con con la definición de una superficie plana, que dice que es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Y entonces, pues uno piensa, como estaba pensando Euclides, y pues lo más sencillo que se nos puede ocurrir es algo de este estilo, ¿no? Una superficie plana. De ahí, pues viene, ya me salto a la definición 23, que nos habla sobre las rectas paralelas. Las rectas paralelas, pues las menciona como las que están en un mismo plano, que al ser prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, pues no se van a encontrar, ¿no? No se van a intersectar en ninguno de sus lados. Entonces, bueno, pues después de esto anuncia sus postulados y dice, a ver, yo voy a trabajar con estas herramientas, que son los postulados que conocemos. Dados dos puntos, existe una recta que los contiene. Dado un segmento, este se puede prolongar indefinidamente. Dado un punto y una longitud, podemos encontrar la circunferencia de radio esa longitud. El cuarto, pues que dice que todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto, que es muy rebuscado, pero dice, pues si tú tienes dos rectas que son atravesadas por una tercera, si los ángulos del mismo lado internos suman menos que 180, entonces las rectas al prolongarlas se van a intersectar. Aquí lo dije muy padre, pero realmente la escritura pues está algo confusa, ¿no? Y entonces, pues los cuatro primeros parecen ser muy naturales, pero el quinto, pues a algunos no les gustaba, ¿no? No les gustaba a tal grado que pasaron algunas cosas. Pero bueno, pues todo se trabajaba bien con lo que Euclides planteó en su libro de los elementos, y de hecho vendía al por mayor, ¿no? Entonces por aquí pues, trabajaban todos, y pues si ustedes notan por acá, se trabajaba al por mayor, de hecho se vendía al por mayor sus axiomas y sus postulados. Y bueno, pues aquí como nota histórica, este libro de los elementos pues tiene copias vendidas casi igual, ahí lo asemejan casi igual a la Biblia. Entonces, pues son bastantes, ¿no? Y bueno, pues el quinto postulado, como se los mencioné, trajo conflictos. Playfair, pues es uno de los que no le convenció del todo el quinto postulado y dice, bueno, una equivalencia es que por un punto P exterior a una recta L va a ser posible trazar
una recta que sea una y solo una recta que no corta eje, ¿no? Entonces, este se conoce como el postulado de las paralelas. Y de hecho es el que nos presentan en nuestras clases. Y bueno, pues trataron de demostrar que este se deduce de los 4 primeros postulados. Y resulta por ahí que se nota que hay 2 cosas, ¿no? Una, la existencia es posible, y 2, la unicidad. Y bueno, pues algunas de las demostraciones fueron por reducción al absurdo, otros por contradicción y demás, y pues al negar este axioma de Playfair, pues se encuentran 2 negaciones. Una es negar la existencia, que va a decir que por un punto P exterior a una recta L, no va a ser posible trazar alguna paralela. Y la otra negación, pues sería en base a la unicidad. Por un punto P exterior a una recta L, es posible trazar, pero más de una paralela. Y entonces, pues esto pone a pensar, y resulta que si nosotros suponemos tanto la negación 1 y los 4 postulados, los primeros 4 postulados de Euclides, pues se llegan a cosas donde no hay contradicción. Lo mismo sucede para la negación 2. Y entonces, pues, resulta que Euclides dejó de vender, ¿no? Y ya, pues decían, pues no todo siempre es recto, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene lo que es la geometría no euclidiana. A Gauss, Boolay y Lobachevsky fueron los que promovieron lo que es la geometría hiperbólica, que es suponer la segunda negación, es decir, la existencia de más de una paralela, y resulta pues la geometría hiperbólica. Y Riemann pues utilizó la primera negación, que es la negación de la existencia, que no existen paralelas, y resulta lo que es la geometría elíptica. Bueno, pues como anécdota de Riemann, pues para que él entrara a trabajar donde estaba trabajando Gauss, tenía que presentar un trabajo de 3 propuestas que él llevaba. Pues dicen las historias por ahí que siempre se escogía la primera que se proponía. En este caso, Gauss le dijo, no, yo quiero que me hables de la tercera, y la tercera hablaba sobre geometría, y es aquí donde se conoció lo que es la geometría de Riemann, o la geometría elíptica. Entonces, como nota histórica. Entonces hay más que lo que propone Euclides, ¿no? Está lo que propone Lobachevsky, lo que propone Riemann. Y bueno, pues vamos a entrar en materia con lo que está prometido en el resumen, que es sobre curvas, ¿no? Y uno cuando habla de curvas, pues se imagina cosas como estas, imagina cosas como estas. Algunos otros se imaginarán cosas como estas. Antes de que se vayan muy lejos, me refiero a estas cosas, ¿no? Entonces hasta son capaces de decir, me enamoré de tus curvas. Y algunos otros, pues en situación pandémica, estamos preocupados por desaparecer este tipo de curvas, ¿no? Pero bueno, más allá de estas curvas que se nos vienen a la mente en primera instancia, pues también las trayectorias que describen los aviones, por ejemplo, o la trayectoria que describe un insecto al volar, pues también vienen a ser curvas, ¿no? El movimiento que describe un planeta alrededor del Sol también viene a ser una curva, o algunas otras más, pues aquí más elaboradas, como este espiral, o incluso pues la trayectoria que hace la luz, ¿no? Bueno, entonces pues una definición, primera definición, pues es sobre curvas, es que vamos a pedir que sea una curva parametrizada diferenciable, y va a ser una función prácticamente que sale de un intervalo a R3 o a Rn,
Y pues lo que se hace es agarrar el intervalo y deformarlo de manera suave en R3, en el espacio. Y entonces, pues dado que estamos pidiendo que sea diferenciable en un punto, vamos a tener que existe su derivada alfa' de t, y este vector alfa', pues se le conoce como vector tangente o vector velocidad. Algunos ejemplos ya más precisos con esta definición, pues recordemos que dado un punto y un vector de dirección, nosotros podemos definir lo que es una recta, y de hecho podemos dar su función de esta manera: alfa de t igual a p más t veces b. Su derivada, pues ahí haciendo cálculos rápidamente, nos da que es b. Y entonces, pues esto nos dice que el vector velocidad o el vector tangente a lo largo de la curva siempre va en esa dirección. Otro ejemplo más es que, pues dado, como se los mencioné, dado una longitud y un punto, podemos construir una circunferencia. Esta circunferencia, pues se puede parametrizar o se puede dar su función como alfa de t igual a r coseno de t, donde su r seno de t, donde su derivada vendría a ser esta. Gráficamente, pues es este vectorcito, y pues si lo dejamos correr, hace ese tipo de cosas. Ahora, algo que hay que observar es que si nosotros reducimos el radio de esta circunferencia, el vector tangente también se reduce en tamaño. Si lo hacemos grande, pues el vector tangente también se hace grande. Esto es con esta función. Bueno, de aquí continuamos con otro ejemplo un poco más sofisticado, con el que todos estamos familiarizados, es con el espiral de un cuaderno. Y bueno, pues aquí su función que lo describe vendría a ser esta que está aquí: coseno de t, seno de t, t sobre 4. Su derivada pues es esta, y lo que hace pues es este movimiento. Pasamos ahora a la pregunta: ¿qué tan curvada está una curva? Ok, entonces ya nos hablaste de curvas, pues ahora ya dinos qué tan curvada está una curva, ¿no? Bueno, pues vamos a partir de estos dos objetos, que es la recta y una línea recta según Euclides, y una circunferencia. Y entonces, pues, recordemos que los vectores tangentes en la recta tienen esta dirección, y los vectores tangentes en la circunferencia hacen algo así. Ok, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues si ustedes observan, los tangentes aquí como que no tienen cambio. Sin embargo, de este lado los tangentes sí van teniendo un cambio. Y de hecho, pues recordemos que la definición de curva decía que es una función, ¿no? Y yo se los decía intuitivamente, pues es como agarrar el intervalo y doblarlo, deformarlo en el espacio. Entonces, si yo agarro este y lo empiezo a doblar, pues empiezo a generar algo así. Voy a tomar este punto de referencia. Entonces, para lograr que una recta haga algo de este estilo, pues lo que tengo que hacer es empezar a doblar. Es decir, de estos puntos que están cercanos a donde yo quiero que se doble, pues empiezo a jalarlos hacia adentro. Y solamente así puedo hacer que tenga este doblez, ¿sale? Pero no puede ser un doblez cualquiera, ¿no? Debe ser un doblez suave, porque estamos pidiendo que sea diferenciable. Ok, entonces, pues una vez que tenemos esto, pues podemos decir, bueno, aquí hay un cambio. En la recta no hay cambios, en la circunferencia sí hay cambios de los vectores tangentes. Entonces, pues hablar de razón de cambio de los vectores tangentes nos va a indicar
que es la curvatura. Pero hablar de razón de cambio, pues recordemos que la razón de cambio siempre viene dada por derivada. Ok, entonces, pues retomamos una curva parametrizada diferenciable, pero le vamos a pedir que la norma del vector tangente sea 1. Y bueno, tenemos esta función, tenemos su vector tangente que dijimos que es de norma 1, y entonces calculamos la segunda derivada, que va a estar de esta forma. Y bueno, la longitud de este nuevo vector se le va a llamar curvatura de alfa en el punto S. Algo que hay que observar es que alfa b' con alfa' son ortogonales. Y bueno, por la razón que les explicaba hace rato, de que para tener esta curva hay que doblar, y hacia donde jalamos, pues hacia esa dirección es donde va a apuntar el vector alfa b'. Y entonces, bueno, pues ustedes me pueden decir, oye, y si la longitud del vector tangente no es 1, ¿qué haces? Bueno, pues no te preocupes, ahí hay una fórmula que se puede demostrar que es esta, ¿no? Entonces, si la longitud del vector tangente no es 1, pues utilizas esta fórmula y se acabó. Ok, bueno, pues ahora ya que sabemos la definición de curvatura, que es razón de cambio de los vectores tangentes, pues podemos decir que como los vectores tangentes de la recta siempre están en esta dirección y no hay cambio, entonces la curvatura, algebraicamente, pues tenemos nuestra función, alfa de s, calculamos sus derivadas respectivas y vemos que la segunda derivada es 0, por lo tanto, la curvatura tiene que ser 0. Razón de cambio no hay para los vectores tangentes, por eso la curvatura es 0. En la circunferencia, ahí sí hay cambio, ¿no? Tenemos una circunferencia de radio 1 y entonces, pues, aquí hice un ajuste para que la norma de la primera derivada sea 1 y pues calculamos sus derivadas. Recordemos que los vectores tangentes hacen eso. Y entonces alfa b' apunta hacia adentro, porque es hacia donde doblé, y pues calcular la norma de la segunda derivada va a ser 1 sobre r. En este caso, como el radio es 1, la curvatura va a ser 1. ¿Qué pasa si la circunferencia es más grande? El radio de la circunferencia es mayor que 1. Bueno, pues el vector alfa b' va a apuntar hacia adentro, pero va a ser más pequeño. Ok, entonces, a ver, aquí, si el radio de la circunferencia es muy grande, entonces la curvatura disminuye. Pero si el radio de la circunferencia es pequeño, menor que 1, la curvatura va a ser más grande. Aquí, entonces, retomo esto, si el radio de la curvatura, el radio de la circunferencia es pequeño, la curvatura, no, si el radio de la circunferencia es mayor que 1, la curvatura es pequeña. Si el radio de la circunferencia es menor que 1, la curvatura es grande. Entonces, en estas ideas, pues tenemos los siguientes conceptos, ¿no? En una curva tenemos el vector tangente, también tenemos el vector alfa b' que nos va a dar la curvatura con su norma, y si la curvatura es diferente de 0, podemos obtener un vector unitario, n, en la dirección de alfa b', que se llama vector normal, que en términos de la curvatura nos da que alfa b' es igual a la curvatura por ese vector normal. Y bueno, dado un punto, recordemos que al tener un punto y una dirección, podemos construir una recta que se le va a llamar recta tangente. Y bueno, en términos de la recta tangente, la curvatura va a ser
la rapidez con que la curva se aleja de la recta tangente. Pues ya unos ejemplos más intuitivos. Recordemos que la recta tiene curvatura 0, la recta tangente pues tendría que ser ella misma. En una circunferencia la recta tangente se ve algo así. Entonces, en una elipse hay dos puntos, un par de puntos que son como muy notorios aquí, que sería este de acá y este de acá. Entonces, en este punto, ¿qué podríamos decir de la curvatura? Pues la curvatura es pequeña, dado que la elipse en este punto casi se parece a lo que es la recta tangente. Y en este otro punto, la recta tangente se aleja bastante de lo que es la curva. O al revés, la curva se aleja bastante de lo que es su recta tangente. La curvatura en este punto es más pequeña que la curvatura en este punto. Otro ejemplo pues sería la función y igual a x cúbica. Y aquí podemos decir que la curvatura en el origen va a ser 0, ¿no? Si nosotros planteamos ahí o ponemos la recta tangente, pues la curva se parece mucho, de hecho bastante, no se distingue, aquí se ve que no se puede distinguir la curva de la recta tangente en este punto, por lo tanto la curvatura es 0. Otros dos ejemplos más están aquí unidos. La curva azul es la gráfica de y igual a x cuadrado, y entonces vean, en el origen la curva se aleja bastante de lo que es la recta tangente, y bueno, ahí haciendo un par de cuentas, resulta que la curvatura es 2, y cuando tenemos la gráfica de la función y igual a x cuarta, pues se va acercando más a lo que es el eje x, que en este caso es la recta tangente, y se parece, de hecho no hay distinción entre la curva y la recta tangente en el origen. Por lo tanto, la curvatura es 0. Y bueno, pues en una espiral, pues resulta que sí hay razón de cambio mayor que 0. Entonces, pues por ahí nos podemos imaginar y hacer las cuentas respectivas para calcular la curvatura de lo que es el espiral. Y bueno, pues llegamos con curvas y vamos a pasar a lo que son superficies, ¿no? Entonces, superficies, pues vamos a entender como un subconjunto de Rn, de R3, para entenderlo un poco más fácil. ¿Y qué va a ser una superficie regular? Bueno, pues tú tomas algo en R3 y te paras en ese punto, ¿no? Y observas que hay a tu alrededor, ¿no? Estás tú parado en un subconjunto de R3, observas a tu alrededor, y si lo que está a tu alrededor se ve como una deformación suave de un abierto de R2, entonces le vas a llamar superficie regular, ¿no? Entonces aquí estamos parados en el punto, observamos qué pasa en nuestro alrededor, y si esto se parece a un abierto de R2, entonces a esto le vamos a llamar superficie regular. Entonces, vean, hay que fijarnos para todos lados, ¿no? Para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces, con esta definición intuitiva que acabo de dar de superficie regular, pues lo que se nos viene a la mente rápidamente, de forma rápida, pues es un plano, una esfera, una banda de Möbius, un toro, todos lo conocen como dona, pero bueno, la dona de chocolate, pero solo quédense con la cubierta de chocolate, ¿no? O un hiperboloide de dos mantos. Y bueno, pues estas son algunas, hay bastantes superficies que podemos nombrar. Bueno, pues observaciones de la definición que les di, ¿no? O sea, una superficie va a ser algo que, si tú te paras en un punto y te fijas a tu alrededor,
pues se ve como la deformación de un abierto de R2. Ok, entonces, pues la primera observación es que no va a haber autointersecciones. No vamos a tener este tipo de cosas. Si nosotros nos paramos en un punto de la autointersección, pues resulta que no vamos a poder ahí ver algo parecido a un abierto de R2 deformado de manera suave. Y bueno, al pedirle que sea deformado de manera suave, nos va a permitir la existencia de lo que es un plano tangente, es decir, algo así. Y va a excluir casos como el cono, ¿no? En el vértice del cono, pues no podemos poner un plano tangente por razones obvias, no tendría o no podría estar como equilibrado ese plano. Bueno, entonces con esto voy a tomar un plano que va a hacer alusión al plano tangente con el que voy a trabajar. Y bueno, recordemos que un plano, según la geometría analítica que nos han enseñado, pues es que podemos encontrar dos vectores normales, ¿no? Uno sería este y el otro sería n bar. Y también aquí pues tenemos varias direcciones, ¿no? Algo así. Estas ideas las voy a retomar más adelante. Y bueno, comenzamos el plano tangente. En el mismo plano, si nosotros tomamos un punto, el que sea, pues el plano tangente en este plano, pues tendría que ser el mismo, ¿no? No importa por dónde te muevas, qué punto agarres, siempre va a ser el mismo plano tangente y el vector normal unitario, pues tendría que ser el mismo. Una esfera, vamos a tener que si nosotros tomamos un punto y un vector normal, en este caso hice que apuntara hacia adentro de la esfera, pues eso se tendría, ¿no? Estoy tomando un vector normal, no estoy tomando los dos. En un cilindro, pues puedo tomar dos vectores normales, en este caso voy a tomar el que apunta hacia adentro y ese sería su respectivo plano tangente en ese punto. Y bueno, aquí puse una animación de lo que es la silla de montar, entonces está girando para que se entienda un poco más. El vector normal está apuntando hacia abajo y bueno, el plano tangente vendría a ser este plano que se ilumina de un tono azul. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tan curvada está una superficie? Bueno, pues para saber qué tan curvada está una superficie vamos a introducir lo que son las curvaturas normales. ¿Pero qué son las curvaturas normales? Bueno, pues vamos a ver en una animación aquí qué son las curvaturas normales. Primero que nada tenemos una superficie, tomamos un punto de la superficie y tomamos su plano tangente en ese punto con su respectivo vector normal. Una vez que tomamos este plano tangente con su respectivo vector normal, tomamos una dirección en este plano y después el plano que se forma con la dirección B y el vector normal n. Tomamos el plano tangente y este plano intersecta la superficie en una curva. A esta curva se le va a llamar sección normal. Y bueno, pues esta curva, recordemos que al ser una curva, que va a ser una curva parametrizada diferenciable, pues tiene su vector alfa bi'prima dado por la curvatura y un vector n que dijimos que era normal a la curva. Y entonces, pues si nosotros proyectamos este alfa bi'prima sobre n, pues prácticamente sería esto. Esta longitud lo vamos a llamar curvatura normal.
Y entonces, pues, matemáticamente, pues la curvatura normal se define como el producto punto de alfa y prima con el vector normal. O, de otra forma, pues, bueno, ya aquí haciendo un poco de álgebra, la curvatura por el producto punto de el normal a la curva, el normal a la superficie, al plano tangente, o la curvatura por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que sería este ángulo que está acá. El ángulo entre n y alfa b'. Ok, entonces con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en un plano, como superficie, pues si tomamos una dirección, las secciones normales vendrían a ser rectas. No importa qué dirección tomes, todas las secciones normales van a ser rectas. Entonces las curvaturas normales pues se van a calcular de esta forma. Recordemos que alfa y prima era 0, producto punto con el n va a ser 0. En una esfera, si nosotros calculamos, primero si tomamos plano tangente, el normal, y una dirección, entonces la sección normal a esta dirección vendría a ser una circunferencia máxima, que sería una circunferencia de radio r, y recordemos que alfa y prima para esta circunferencia apunta hacia adentro. Por lo tanto, aquí la curvatura normal va a ser 1 entre r por el coseno de teta. El coseno de 0, perdón. Y 0 porque va a ser el ángulo que forma alfa y prima con el mismo n. Aquí algo importante que resaltar pues sería lo siguiente. Entonces, si nosotros en este punto hubiéramos tomado la otra dirección, pues vean, el ángulo, el n de la curva, o más bien el alfa b', recordemos que está apuntando hacia adentro. Este sería el alfa, perdón por la escritura que está medio fea. No estoy acostumbrado a escribir con el mouse. Entonces, el ángulo que se forma entre alfa b' y el n, que sería la otra dirección, el n barra, lo vamos a poner, pues sería 100, sería pi, ¿no? 180. Y el coseno de pi, pues sabemos que es menos 1. Entonces, con esta n, la curvatura normal resulta ser menos 1 sobre r. ¿Sale? Entonces, cambia, sí cambia el signo. Y bueno, nada más lo menciono para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a tomar ahorita normales al plano tangente particulares para evitar estas cosas. Muy bien, entonces en el cilindro, ¿qué pasa? ¿Cómo son sus secciones normales? Bueno, pues tomamos el punto, tomamos el vector normal, ya no dibujé el plano tangente, tomamos una dirección y la sección normal con esa dirección vendría a ser una recta. Curvatura normal, 0. Tomamos otra dirección, tomamos la sección normal que vendría a ser una circunferencia, curvatura normal, 1 sobre r. Y esto porque el radio del cilindro es r, entonces esta es una circunferencia de radio r, por lo tanto la curvatura normal va a ser 1 sobre r. Con esta dirección del normal al plano tangente. Y bueno, pues si tomamos cualquier otra, pues nos van a dar secciones normales que son como elipses, y estas elipses pues van a tener su curvatura normal, o nos van a dar curvatura normal, que va a estar entre 0 y 1 sobre r. Vamos con un ejemplo un poco más elaborado, que sería la silla de montar, o
el paraboloide hiperbólico, tomamos este punto, tomamos nuestro vector n normal, el plano anda por aquí, no está dibujado, tomamos una dirección, y una sección normal vendría a ser esta que se marca aquí, que va a tener curvatura negativa. Entonces, su vector normal, o alfa biprima más bien, de la curva estaría apuntando en el sentido contrario al n, por lo tanto da curvatura normal negativa. Si tomamos otra dirección, pues tenemos esta sección normal, que como su vector alfa biprima de esta curva verde va a estar en la misma dirección del n, entonces podemos decir que esta tiene curvatura normal positiva. Y bueno, hay dos direcciones particulares, que es la intersección del plano tangente con la superficie, que nos da dos rectas. Y aquí, pues la curvatura normal va a ser 0. Bueno, entonces, ¿qué es la curvatura gaussiana y qué es la curvatura media? Pues primero que nada, aquí voy a regresar a este ejemplo. En el plano, estas direcciones, ves, que estamos tomando, las podemos todas considerar en lo que es una circunferencia. La curvatura normal es una función que se puede definir sobre esta circunferencia. La circunferencia tiene propiedades topológicas y prácticamente se puede decir que es compacto, ¿no? Entonces, una función continua definida en un cerrado y acotado, pues tiene un máximo y tiene un mínimo. Entonces las curvaturas normales que nos estás definiendo es una función definida sobre la circunferencia, y por eso mismo va a tener un máximo y un mínimo. Entonces va a haber una curvatura normal máxima que va a ser K1 y una curvatura normal mínima que va a ser K2. Y bueno, pues la curvatura gaussiana de una superficie S en un punto P va a ser el producto de estas curvaturas normales, que en este caso es la máxima y la mínima. La curvatura media va a ser el promedio de estas dos. Ok, entonces, a ver, danos ejemplos específicos. Bueno, pues tenemos el plano. Recordemos que las curvaturas normales todas son 0. En particular, la curvatura máxima y la mínima, pues tienen que ser 0. Y eso nos da que la curvatura gaussiana del plano es 0. La curvatura media viene a ser también 0. En la esfera de radio R, las curvaturas normales iban a ser 1 sobre R, teniendo esta n, y entonces pues la curvatura gaussiana va a ser 1 sobre r cuadrada. Vean, aquí hay algo importante que destacar. Si yo hubiera tomado la otra dirección, es decir, el n barra, que estaría apuntando hacia acá, las curvaturas normales dijimos que salían negativas, pero hacer el producto de ellas dos, pues no me va a cambiar, no me va a afectar lo que es la curvatura gaussiana. Sin embargo, cuando calculamos la curvatura media, ahí sí va a cambiar, ¿no? Tomando esta n, resulta que la curvatura media es 1 sobre r. Tomando el n barra, que sería la otra dirección, pues simplemente es cambiarle el signo, que sería menos 1 sobre r. Entonces, observación importante, la curvatura gaussiana no importa, más bien no cambia, cuando nosotros cambiamos de normal del plano tangente, pero sí va a cambiar la curvatura media. Y bueno, pues hasta aquí parece todo bien. En el cilindro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues en este punto teníamos estas secciones normales que nos daban la curvatura mínima y máxima. Entonces la curvatura mínima va a ser 0, la curvatura máxima va a ser 1 sobre r. El producto de ellas dos va a ser 0, curvatura gaussiana va a tener curvatura gaussiana 0, y
curvatura media, un medio por 1 sobre R. Pasamos a la silla de montar. En la silla de montar, pues aquí voy a dar una ecuación de esta silla de montar, que va a ser z igual a y cuadrada menos x cuadrada. Y entonces las secciones normales vendrían, recordemos que dijimos que eran esta y esta. La que está apuntando, la que abre como una parábola x cuadrada, pues tendría ahí curvatura negativa y la otra pues, curvatura positiva. Entonces, con esta ecuación de este paraboloide tendríamos que K1 va a ser 2 y K2 va a ser menos 2. Por lo tanto, la curvatura gaussiana en ese punto P sería menos 4, que sería negativa. La curvatura media, en este caso, va a ser 0. Y bueno, pues todo esto se hace interesante cuando uno va estudiando más y más superficies. Y bueno, ¿qué relación tiene todo esto con lo que mencioné de la introducción? Bueno, pues resulta que había dos negaciones del quinto postulado. Cuando uno tiene curvatura negativa, como es en el caso de esta silla de montar, pues resulta que aquí las rectas más bien que planteaba Euclides, pues vienen a ser estas, ¿no? Estas secciones normales. Y si nosotros tomamos un punto fuera de esta, pues aquí van a existir una infinidad de rectas, en el sentido de que sean paralelas, ¿no? Entonces hay que definir ahí bien cosas, bueno, pero eso ya es un poquito más sofisticado. Y pues ya nada más para ir concluyendo, pues decir que en este tipo de cosas se manifiesta lo que es la geometría hiperbólica desarrollada por Lobachevsky, Gauss y Boolay, y en lo que es, regreso a esta diapositiva, lo que es la esfera, se da la geometría de Riemann, la geometría elíptica, ¿no? ¿Cuál es la característica? Que tiene curvatura positiva. Entonces, Euclides trabajó con espacios que tenían curvatura cero, o imaginaba, no sabía él que tenía curvatura cero, pero pues trabajaba prácticamente con cosas en el plano. Riemann trabajaba con cosas que tenían curvatura positiva y Lobachevsky trabajaba con cosas que tuvieran curvatura negativa. Y bueno, pues ya nada más para terminar, aquí una pequeña probadita de qué pasa si pedimos que todas las superficies tengan curvatura media 0. Pues resultan unas superficies súper interesantes que se llaman superficies mínimas y que se pueden obtener mediante burbujas de jabón, se le conocen como pompas de jabón, y bueno, pues estas se generan mediante algunas cositas ahí. Por ejemplo, esta que estoy señalando vendría a ser lo que se conoce como catenoide. Este otro de acá es un helicoide. Esta de acá es una parte de una superficie de Neper, y así podemos continuar, ¿no? Y todas estas cumplen que su curvatura media es 0. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Y pues gracias por poner atención. Muchas gracias, señor. Vamos a dar un espacio para preguntas. No sé si los asistentes quieren hacer alguna pregunta. Ya sea por el chat o por abriendo su micrófono. Hola. Sí. Tengo una pregunta con esto de las superficies mínimas. Ajá.
es que, por ejemplo, estaba hablando de la burbuja, ¿no? De la burbuja, ¿no? Como tal, y es una esfera. Entonces, eh, yo te estaba leyendo sobre el por qué las burbujas son esféricas, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de que una burbuja sea esférica? ¿Por qué no tiene otra forma? Entonces, empecé a ver que había algo que tenía que ver con la tensión y que era para reducir energía y para reducir espacio, a reducir el máximo de área, o sea, ocupar el mínimo de material para formarse en esa esfera y ocupar el máximo espacio. O sea, como que era algo que la naturaleza misma hacía para optimizar algo. Entonces, ahorita estaba hablando de superficies mínimas. Eh, el universo, en este caso hablando de la geometría del espacio, aplica ese principio, se puede hablar de principio de superficies mínimas en espacio o en otras cuestiones de la naturaleza. Ok, bueno, recordemos que la naturaleza pues trata de gastar la menor energía que se requiera, ¿no? Y eso es por ley. Entonces, al generar nosotros una burbuja, siempre pues empieza toda deforme y resulta al final ser esférica, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera una burbuja? Primero, pues estamos imprimiendo cierta presión, que en este caso es el aire que le estás metiendo, y se viene a acomodar de tal forma que sea perfecto, ¿no? Entonces esa es una justificación que yo podría darte. Mi formación es meramente matemática, entonces entrar en cuestiones físicas pues sí me llevaría a explicar un poco más, y dado que no las conozco lo suficiente, pero sí he estudiado, he leído que pues que toda la naturaleza pues trata de gastar la menor energía, y en este caso pues hace que la tensión de la burbuja pues sea perfecta, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decirte al respecto. Ahora, con respecto a lo que mencionabas del universo, bueno, pues el universo pues se maneja de la misma forma, ¿no? En este caso hay cuestiones ahí donde interviene la gravedad, que es una fuerza que, que hace que lo que ustedes, bueno, como físicos, lo que hacen las personas es entender por qué el espacio se curva, ¿no? Por qué el espacio-tiempo se curva, y asocian lo que es la gravedad, ¿no? Entonces, pues solo esto puedo darte respecto a tu pregunta. Si me hace falta conocer un poco más de la parte física para tener una respuesta concreta. Muy bien. Pues gracias, Antonio. Gracias, Jared, por participar. Tengo por aquí algún comentario. Se me fue. Bueno, Mariel te felicita. Excelente presentación, doctor. Muchas felicidades. Tenemos Gracias. aquí a Gabriela Natividad también. A Gaby, ya matemática de hace tiempo. Me da gusto saber que andas por aquí. Hola, buenos días. Primero que nada, excelente presentación. Segundo, ¿qué relación tiene la curvatura con los conceptos de concavidad y convexidad? La curvatura con los conceptos de concavidad y convexidad. ¿Ok? Están ligados. No se ve como tal, pero sí por ahí se ven las tangentes, ¿no? Para estudiar la concavidad y la convexidad, se estudia lo que es la derivada, en este caso hablando de curvas, y por ahí nos determina si o algo es cóncavo o algo es convexo, ¿no? Entonces sí está ligado. De hecho, para hablar de los extremos, en este caso los puntos máximos, pues estaríamos hablando de puntos donde la curvatura es cero, ¿no? Y ya de ahí parte. Entonces sí hay relación.
Muy bien. Qué bueno. No tenemos mucho tiempo para más preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna, a lo mejor nos damos un minuto por ahí. Mientras se animan, déjenme entonces, les muestro la constancia. Bueno, les presentamos la constancia de Toño y la leo. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias, otorga la presente constancia al doctor José Antonio Martínez Cortés por impartir la plática Las curvaturas de las superficies, en el marco del 35 aniversario de este espacio académico, el Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, México, 28 de octubre de 2021. Atentamente, Patria, Ciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 aniversarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y firma el actual encargado del despacho de la dirección, Enrique Castañeda Alvarado. Bueno, te la vamos a hacer llegar, Toño. Gracias. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Creo que no. Y podemos dar por concluida esta sesión. Pues muchas gracias. Agradezco toda su presencia. Y nos seguimos viendo en las demás pláticas de este 35 aniversario de la Facultad de Ciencias. Hasta luego. Vamos, Toño. Hasta luego. Adiós.